soy yo el que gestiono. Y si creo que si el otro comparte mis mismas carencias afectivas o dolorosas, estamos bien, somos iguales, y muchas parejas justamente se afirman, ¿sí?, en el sentido negativo. Están unidos porque comparten las mismas dificultades de carencias, y eso no es nutritivo ni hace crecer. En cambio, si yo me doy cuenta que el estar bien en la vida depende exclusivamente de que yo pueda integrar las cosas que me pasan y prepararme como una naranja más completita y no como una media naranja para que el otro me dé lo que a mí me falta o que yo creo que me falta, ¿sí? Entonces sería un error pensar que el otro es el que me hace feliz o infeliz. Si me ocurre eso, quiere decir que creo todavía que la felicidad me viene de afuera, que es otro error. Entonces, uno no se prepara para tener pareja, sino para ser pareja. Y eso implica el crecimiento interior. Por eso, cuando yo me estoy haciendo cargo de mi propia vida, de mis propias inclinaciones y tendencias, es decir, me amo bien en el sentido de cuidarme, de darme aquello que yo siento que nutre mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, mi inteligencia, y desde ese lugar respeto lo que al otro lo nutre, ahí puede estar el deseo espontáneo de verlo feliz. Seguramente tienen muchas preguntas y esto va a dar para poder reflexionar y compartir, pero me gustaría ahora abordar más específicamente, después de plantear lo ideal, lo que hay que reflexionar desde este contrato previo, lo que hay que observar. Quizá cada uno ha cotejado con sus propias experiencias, ¿cierto? Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con las cosas que nos pasan y que son las que a lo mejor impiden que estos puntos yo las pueda vivir? Quizá me está impidiendo un carácter, ¿sí?, difícil, o quizá una angustia que no resuelvo, o quizá un desencanto de la vida, y tantas formas que adquieren las heridas. Porque dijimos al inicio que todos creamos una personalidad para poder sobrevivir. Esa personalidad suele ocultar las heridas originales de la vida, porque viene de un niño lastimado. Entonces, el trabajo es volvernos adultos. Y ser adultos significa que aprendo a comprender cuáles son las emociones del niño que todavía se esconde en los rincones, o llora a escondidas, o está lleno de rabia y de furia o resentimiento ante la vida. ¿Por qué a veces no funcionan las parejas, no funciona el trabajo, no tengo éxito, no sé dónde situarme en la vida? Todo tiene una respuesta en el transgeneracional. Siempre hay una causa que está en el árbol del que venimos. Entonces, hoy en día este conocimiento está muy abierto y quizá para muchos de nosotros sea algo novedoso. A lo mejor creemos que lo que nos pasa solo tiene que ver con mi historia personal. Es verdad que hay una responsabilidad personal en cada uno, pero también es cierto que todos tenemos comunidad de destinos. Nadie elige la familia en la que nació, como un árbol no elige el sitio donde se va a crecer. Entonces, hoy se sabe que todas las familias, todas, tienen niveles de toxicidad en la relación. Ir contra es demencia. Y muchas demencias y cosas que vivimos justamente es resultado de esa oposición. Por eso que el trabajo de ver lo que nos pasa incluye abrir con honestidad y con humildad nuestras situaciones personales y darnos cuenta que vamos a estar bien en la vida solo cuando dejamos de rechazar lo que nos pertenece. A veces
no nos gusta creer o sentir que nos pertenecen cosas que son feas. Porque en mi familia hubo cosas feas. Pasaron hechos tremendos, horribles. ¿En qué familia? Si miramos muy atrás, estoy casi seguro que en nuestra familia, por lo menos 6, 7 generaciones atrás, alguien fue un criminal. Alguien mató a alguien. Si nuestra herencia humana es de guerras y crueldades, ¿podemos garantizar que algún ancestro nuestro no haya asesinado a alguien? ¿Conocemos la historia fehacientemente de todas las cosas? ¿Y ustedes creen que el orden natural deja inmune e impune todas las cosas? No. El orden actúa y quiere que todos los que pertenecen sean reconocidos. Las víctimas y los victimarios, los asesinos y los buenos, entre comillas. Es decir, el reconocimiento es la capacidad de incluir la historia tal como fue y darme cuenta que solo se convierte aquello que le doy el sí primero. Y acá surgen temas difíciles, porque hay veces situaciones tan terriblemente dolorosas que es comprensible que humanamente no tengamos la fuerza de perdonar algo, de soltar algo, de darnos cuenta que quizás perdimos la vida, años se nos fueron sosteniendo una enfermedad, o quedamos ahí pegados a una tragedia sin resolverla, envejecemos amargados, sin disfrutar la vida. Pero el alma no tiene tiempos. Ese es el tema. Quizá la comprensión más fundamental que tenemos que hacer es que hay algo que es más importante que la vida, como dice Bert Hellinger, el maestro de las constelaciones. Es de donde la vida viene y de donde la vida va. Nuestra transitoriedad tiene sentido únicamente cuando la referenciamos a esos extremos de la vida. ¿Cómo podemos aceptar el destino de una criatura de 4 años que muere de cáncer? O tantas cosas que son absurdas para la mente humana, inaceptables. ¿Ahora creen que el alma de esa criatura se ha perdido? No. Algún servicio vino a cumplir. ¿Para qué? Para reordenar ese árbol enfermo. Entonces, lo cierto es que la vida tiene un parámetro limitado de libertad. Y el sentido y la felicidad que podemos obtener siempre va a estar acorde al servicio que le damos al árbol. El árbol no está para dar frutos, el fruto sostiene el árbol. Nosotros somos frutos de ese árbol. Entonces lo honramos, lo sanamos con nuestra propia vida. O lo seguimos enfermando. Ese es el parámetro de libertad que tenemos. Por eso que salir de la niñez emocional y volvernos adultos es mirar, salir del amor ciego de los niños y entrar en el amor que ve y que de pronto comprende que eso doloroso pertenece a mi familia. Pero así como es y como fue, le doy un lugar en mi corazón. Dicen que el amor es el verdadero milagro de la vida, porque transforma todo. Y el amor incluye también la justicia. Por eso cuando se habla de los órdenes del amor, ¿cuáles son? El primero de todo es la vinculación. Es inevitable. Es un instinto irrenunciable de una criatura que nace sentir que pertenece a su familia. No va a preguntar quiénes son sus padres, si son ricos, pobres, sanos, enfermos. Siente la pertenencia y va a dar la vida por ellos. Porque ese instinto es donde le permite a él desarrollar su primaria felicidad. Contra eso no va a poder, por ahora,
está lealmente implicado en ese sistema en el que nació. Ahora, en la medida que crece, se da cuenta que también en esa implicancia lleva los dolores de ese sistema. Los vuelve a repetir, repite historias. Y a veces, por miedo a soltar ese punto de vinculación, no sana, simplemente deja que ese trauma se siga heredando en sus propios hijos. Y así pasan de generación en generación. Por eso dice la Biblia, los padres comen uvas verdes y a los hijos les rechinan los dientes. Esas verdades son las que nos pueden ayudar a tener una vida mejor hoy. Porque de última se trata de que nosotros tomemos este presente integrando esos aspectos dolorosos que de alguna manera tenemos que descubrir tal vez. ¿Cómo sabemos que tenemos aspectos dolorosos? Quizá en esas recurrentes emociones, en esa enfermedad física. Todo síntoma, toda enfermedad es alguien del árbol que está gritando en mi interior su reconocimiento. La aparente individualidad de un cuerpo es absolutamente engañosa. En mi sangre circulan mis abuelos, mis bisabuelos, y vaya a saber la memoria de la especie humana. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál es mi única responsabilidad? Hacerme cargo de mi propia vida como adulto, reconciliar los aspectos dolorosos. Ya no hay culpables. Esa es la comprensión quizá más difícil de alcanzar. No hay culpables. La culpa es un sentimiento que ayuda para crecer hasta determinado punto. A veces una buena culpa te ayuda a corregir cosas. Por supuesto, no vamos a decir que no, porque en esta conciencia más o menos primaria nos manejamos con una ley que es el equilibrio entre el dar y el tomar. La primera, la vinculación. La segunda, el equilibrio entre el dar y el tomar. Fíjense que cuando esto no se da en una pareja, el intercambio suele ser motivo también de disolución o de separación, porque tiene que haber, para que la vida fluya, y eso pasa en todas las especies. La biología nos enseña mucho esto, basta observar la naturaleza y darnos cuenta cómo opera este fenómeno del dar y el tomar. Cuando nosotros no vivimos en esa sintonía, sea en la pareja, en nuestras familias, en la sociedad, esos desequilibrios se van a traducir como conflicto o enfermedad. Entonces acá tenemos otro órgano de la conciencia que es esta ley. Equilibrio entre el dar y el tomar. Esto está bueno que lo hagamos como ejercicio también, junto con los 4 centros que les había propuesto, que trabajen cómo ejercen esta ley en sus vidas.